Olá, Frei Paco. Bienvenido a Pasos del Camino, un proyecto del Camino Santiago para el Camino Santiago. Y es un placer muchísimo grande tenerte aquí como invitado para hablarnos sobre el camino, que es algo que nos une. Muchísimas gracias. Paz y bien. Feliz de poder estar compartiendo contigo este momento desde el Camino de Santiago, porque estoy a la vera misma del Camino de Santiago, un lugar muy especial, Santa María Real do Cebreiro en el Camino francés, un lugar con mucha historia y con mucha espiritualidad que abraza a las peregrinas y peregrinos que a día de hoy siguen llegando hasta este lugar. Así que encantado de poder estar al habla contigo, compartiendo de corazón a corazón entre peregrinos, que nos apasiona a ambos el Camino de Santiago, esa profunda y hermosa experiencia de humanidad y de espiritualidad. Venga, vamos a empezar por el inicio. ¿Cómo surge, cómo llega la oportunidad de estar en el camino? ¿Y cómo empezó tu relación con el camino y con Santiago? Pues casi tendría que remontarme a mi nacimiento, porque nací en una ciudad que se llama Santiago de Compostela, la ciudad almada, ciudad con alma, mi ciudad, ciudad universal, ciudad de todos. Y desde niño estoy muy acostumbrado a ver pasar peregrinos. Y a mí siempre me llamaba mucho la atención porque estos hombres y mujeres venían hasta mi pueblo de tan lejos, muchos de ellos, que buscaban, porque además venían andando, eso no es habitual. Con lo cual comencé a estudiar, de alguna manera, a buscar mucha información sobre qué es, qué significa el Camino de Santiago, sobre su historia, también sobre la historia y la significación de mi ciudad. Y ahí fue donde descubrí que existía una senda o unas sendas, lo que damos en llamar Camino de Santiago, aunque en realidad son varios caminos, y que cada vez más personas eran capaces de ponerse a pie enjuto, caminando hacia un horizonte de esperanza que se llama Santiago de Compostela. Siendo todavía muy joven, prácticamente un adolescente, hice el camino por primera vez porque quería comprobar en propia piel, por mí mismo, qué significaba eso de caminar, eso de hacer la peregrinación a Santiago de Compostela. Y así lo seguí haciendo año tras año. Y ya finalmente, bueno, pues mi vida fue discurriendo de tal manera que necesitaba dar un sentido pleno, y ahí fue en donde descubrí la figura de Jesús de Nazaret como un referente, como un ideal de vida fundamental que es el amor, y sobre todo con una forma concreta de entender la vida humana, que es desde esa vertiente de la solidaridad, de la apertura del corazón a los demás. A mí desde niño siempre me preocupaba mucho la situación de injusticia, el por qué la gente sufría, por qué la gente moría. Digamos que esos conceptos también que están siempre ahí latiendo la condición humana de por qué estoy aquí, para qué sentido tiene la vida. Y luego soy un gran enamorado de la naturaleza, ya desde niño. Cuando miraba las estrellas, y hace tan solo un momento he estado contemplando el cielo y una hermosa luna que reinaba sobre esta vía láctea, que también es un símbolo de la peregrinación a Santiago, Camino de Santiago escrito en el cielo. Bueno, pues a partir de esa búsqueda metafísica, en cierto modo filosófica también, la figura de Jesús de Nazaret me ofrecía ya un ideal de vida. Y fue ahí donde conocí también la figura de Francisco de Asís, en cuanto a que él era un joven, como era yo en aquel momento, y que podía mostrarme también una forma concreta de compromiso. Era como tener un ideal y tener a alguien de referencia que me decía, sí, se puede vivir. Yo lo he vivido así, en compromiso y solidaridad con los más pobres. A mí me preocupaba mucho la situación de pobreza en mi ciudad. De hecho, iba al encuentro de las personas necesitadas de mi ciudad, y en una ocasión las seguí para ver a dónde iban, dónde dormían, y me encontré que algunas de estas personas, personas sin hogar, iban al convento de San Francisco. Entré por la puerta del albergue de acogida de personas sin hogar y ahí conocí a los franciscanos. Y a mí me impresionó mucho que en mi ciudad la única puerta de noche que se abría para estas personas, que no solamente es una pobreza a nivel material, sino que detrás de esta pobreza económica hay muchas otras pobrezas, hay muchas adicciones, hay muchos problemas psiquiátricos.
Siempre digo que hay una experiencia de desamor, de ruptura existencial, sobre todo con las demás personas, que hace que muchas veces estas personas se vean en esta situación límite. A mí me impresionó encontrarme ahí con los franciscanos que acogían en su propia casa, aún lo seguimos haciendo en Santiago de Compostela, y por eso ya era como que tengo el ideal, Jesús y su evangelio, y tengo a alguien, Francisco de Asís y los franciscanos, que me muestran una forma de ser, de vivir en fraternidad y en compromiso con los más pobres, que a mí me atrae mucho. Pero el Camino de Santiago me aportó, sobre todo, abrir el corazón, ser más sensible, el contacto con la naturaleza y sobre todo el descubrir que hay más personas en el mundo que no hablan mi idioma, aunque en el Camino de Santiago se habla siempre un mismo idioma, que es el del amor, el de los gestos, el de la sonrisa, el de la mano tendida, el de los abrazos. Pues bien, en ese contacto con personas de otros lugares del mundo, también abrí la mente y me di cuenta que quiero formar parte de una gran familia. Mi nacionalidad es la humanidad, ser humanidad. Y luego, después de entrar en la orden franciscana, de dedicarme, bueno, pues a diversas tareas, entre ellas seguir muy en contacto con el mundo de las personas que sufren, puesto que además, antes ya de ser fraile, siendo universitario, estudié Derecho, porque creía que el derecho era la forma en la cual yo podía luchar por la justicia social. Luego me decepcionó mucho. Y el caso es que una vez que me pongo con esta actitud de servicio, mi tiempo libre como universitario en Santiago de Compostela lo dedicaba a ir a una residencia de ancianos a atender, cuidar en lo que pudiera a personas mayores. Por cierto que esa residencia de ancianos, ese asilo, es la actual oficina del Peregrino, el Centro Internacional de Acogida de Peregrinos, la calle Carretas. Era ahí en donde estaba esa residencia de ancianos, en donde durante años, mis años como universitario y luego mis primeros años también ya en la orden franciscana, dedicaba mi tiempo libre a ir a atender a estas personas mayores. Cuando hago el camino, insisto, ahí ya conozco de primera persona lo que es y significa la peregrinación y empiezo a amar todavía más el camino y sobre todo a sus protagonistas, a las mujeres y hombres que cada uno con su vida a cuestas vienen con tantos sufrimientos, con tantas tristezas y con tantas esperanzas e ilusiones hacia mi ciudad almada. Y después de haber estado un tiempo fuera por cuestión de estudios, regreso nuevamente a la ciudad de Santiago de Compostela y decido que tengo que hacer algo por el camino. Y es ahí en donde abro las puertas de San Francisco en verano para poder acoger también gratuitamente a peregrinos. El donativo que dejaban los peregrinos era para las personas sin hogar, para nuestro albergue de atención a personas sin techo. Atendemos también a familias sin recursos, damos cursos formativos, es una labor social muy interesante. El caso es que en verano intenté crear, con la colaboración de hospitaleras y hospitaleros, un espacio fraterno en el corazón de la ciudad de Santiago de Compostela. El convento de San Francisco está a 150 metros de la catedral, un lugar histórico, pero sobre todo donde tratábamos de cuidar muy mucho la acogida en ese final de camino de los peregrinos. Siempre digo que en realidad en Santiago tenemos un secreto. Los compostelanos somos un poco mentirosos y es que el camino de Santiago no acaba en Santiago, tampoco en Fisterra, junto al mar, por muy hermoso que sea, que lo Sí, es. sí, No, en Santiago comienza tu camino, sí, tu nueva vida, tu transformación. sin duda, Después sin del duda. camino de Santiago hay otro camino que es la vida misma. Y eso era algo que quería transmitir a los peregrinos. Entonces, como compostelano, estaba allí, quería estar allí para abrazar a peregrinos en mi ciudad. Algo que he hecho hasta hace poco más de un año con esta tremenda pandemia, que por prudencia no lo hago, pero he abrazado en mi vida, calculo que casi 30.000 personas a lo largo de todos estos últimos años. Y ahora en Ocebreiro también lo estaba haciendo. Ahora no puedo. Y es algo que echo de menos, porque el abrazo es corazón con corazón. Y que una persona desconocida te mire, te sonría, te abrace, te está dignificando, te está amando. Y necesitamos mucho estos gestos, a mi modo de ver, de humanidad, que en el camino de Santiago están muy presentes, están muy latentes. Sin duda. Por tanto, mi historia, mi vida, mi biografía, como puedes comprobar, está muy vinculada desde el nacimiento a Santiago de Compostela, al Camino de Santiago, ahora a este lugar también tan significativo como es Ocebreiro. Venga, ¿cómo es para ti seguir los pasos de un otro peregrino como fue San Francisco de Asís?
pues es un honor, es un privilegio, es un regalo, pero es también una gran responsabilidad, porque el Santo de Asís nos dejó el listón muy alto. Francisco es el hombre de la paz, del amor, de la bondad, es el hombre atormentado que lucha, que sufre. En este sentido es muy cercano a nosotros. Por eso soy del parecer, además, que la figura de Francisco de Asís habría que recuperarla en este nuevo siglo. El Papa Francisco eligió su nombre por Francisco de Asís y ha hecho muchos gestos muy de estilo franciscano, muy de corazón franciscano. Incluso la primera encíclica que publicó, que era íntegramente suya, Laudato Si, está inspirada en la figura de Francisco de Asís, la que llaman la encíclica ecológica, porque recordemos que Francisco de Asís es el gran amante de la creación, el que llamaba al sol hermano, hermana a la luna, al viento, a la tierra la llamaba hermana y madre. Es decir, Francisco de Asís en ese sentido fue un avanzado de su tiempo, él vivió a caballo entre los siglos XII y XIII, pero sin embargo su espíritu, su mensaje tiene mucha actualidad. Entonces, para mí, ya digo, es un honor, es una bendición el poder vivir esta experiencia con todas mis limitaciones, muy de lejos de Francisco, evidentemente, que es inimitable, pero también el hecho mismo, una vez más, que me vincula al camino porque, según la tradición que está recogida en las florecillas de San Francisco, en el capítulo 4, donde se narra, es un texto medieval, donde habla de Francisco de Asís como peregrino a Santiago de Compostela. O sea que hasta en Francisco de Asís tenemos también a un peregrino jacobeo. Espetacular, espetacular. Frei Paco, vamos agora falar de um lugar tão mágico como é o Sobreiro. Mas antes, eu vou-lhe perguntar qual é a importância de que tem o Sobreiro para o Caminho de Santiago. Mas antes, estamos a falar de um lugar mágico. E uma coisa é certa, o Caminho de Santiago, seja que caminho for, tem sempre magia. A magia está presente. E eu pessoalmente presenciei isso. E eu tenho que lhe contar isto. Antes de avançarmos, tenho que lhe contar uma história. Eu tenho um certo problemas com as credenciais. En 2019, haciendo el camino primitivo, yo me encanta sellar la credencial, me encanta todos los sellos. Y entonces que hasta Lugo llené la primera credencial. Y entonces en Lugo he tenido que comprar una otra. Y ahí el primer sello que he tenido en esa nueva credencial fue de la Catedral de Lugo. Pues seguí camino. Cuando la última vez que la sello fue en el Monte de Oboso. Y después llegué a Santiago y ya en la Plaza de Obrador me entero que había perdido esa misma credencial, la segunda. Pues no he entrado en pánico, pero como esto fue en verano y aún yo estaba con unos compañeros maravillosos de camino y nos fuimos primero tirar la cita para coger la Compostela cuando nuestro número aún quedaba unas 3 horas para que llegase. Y entonces cada uno a su albergue, yo me fui a mi albergue y yo estaba en un albergue donde los hospitaleros ya son mis amigos, entonces ya los conozco y les expliqué la situación y ellos, muy amables, me dicen, mira, si quieres te podemos llevar a Monte de Ogosto a ver si está ahí. Y así fue. Me llevaron a Monte de Ogosto, pero no lo ha encontrado. No lo ha encontrado y ahí en Monte de Ogosto, mira, quizás alguien me dice, mira, si quizás alguien la ha encontrado y la llevó y la dejó en la oficina del peregrino. Y yo, vale, y yo entonces llamo a la oficina del peregrino y pues nada sabe de ella. Esto pasó en la oficina del peregrino cuando voy por la cita de la Compostela. Me dan la Compostela así, solamente con la primera, y ya está, ya pasó. Yo me quedo 2 noches en Santiago. Yo llegué un jueves y me vuelvo a casa el sábado por la tardecita.
Al día siguiente me despido de la gente con el que compartido camino y por la tarde encuentro dos tíos mayores peregrinos con quien habíamos cruzado en el camino. Y ellos, que era la primera vez que estaban haciendo el camino, me preguntan, mira, Guillermo, ¿sabes cómo se va por la Compostela y después dónde es la misa del peregrino? Yo, vale, esto sobre las 5. ah, entonces le llevé a la oficina del peregrino y le expliqué, y expliqué-les el proceso. Y entonces ellos fueron ahí y yo ahí vuelvo y vuelvo a preguntar. Pregunto a ver si alguien la ha encontrado, si alguien la ha dejado ahí. Ah, y pues nada, sabía de nada. Y ahí casi que desisto, que ya, a ver, ya tenía, al menos tenía la primera y tenía también la Compostela. Y entonces, después, al final, nos vamos a la misa del peregrino y pues a cenar juntos. Pues al día siguiente, sábado por la mañana, yo estoy solo. Estoy solo y estoy tomando el desayuno en un bar muy cerca de la catedral cuando decido ir una última vez a la catedral. Y voy una última vez a rezar a Santiago y después voy a dar una última vez un abrazo al apóstol que puede llevar algún tiempo hasta que vuelva. Entonces, estoy en la cola para dar el abrazo al apóstol y adelante de mí encuentro un grupo de portugueses. Yo venía en 15 días donde no hablado portugués, solamente castellano o inglés. Y entonces empiezo a hablar con ellos. Cuando me entero y lo veo, que en las camisetas que tenían ponía algo como Cofradía de Nuestra Señora de la Gracia. Y yo, joder, ¿qué pasa? Pues Nuestra Señora de la Gracia es exactamente la patrona de mi pueblo. Y ellos son de un otro pueblo en el centro del país. Y pues con esto todo lo explico. Que estoy hablando con ellos y a decir que hice el camino primitivo y ya conozco más o menos aquí la ciudad. Y ellos, que también era la primera vez que estaban haciendo el camino, me piden ayuda. Y yo, sí, como estaba solo, no tenía nada que hacer. Me piden ayuda para los llevar a coger la Compostela y después para los llevar a la estación de autobuses. Entonces, que me vuelvo una vez más a la oficina del peregrino con esta gente. Y ahí explico el proceso, estamos esperando en la cola y yo, por si acaso, entré a la oficina del peregrino. Y hay un señor mayor de la Orden de Malta. Y este hombre me preguntó, hola, peregrino, ¿qué estás haciendo? ¿No tienes credencial? Yo, no, yo ya tengo la Compostela, mira. Ah, só por si acaso, yo creo que fue más por descargo de conciencia. Y yo le pregunté, mira, por si acaso no sabes si alguien le ha dejado aquí una credencial, yo la perdí. Y la única cosa que te puedo decir es que el primer sello es de la catedral, catedral de Lugo. Y este hombre no sabía de nada, pero fue preguntar a un otro señor que estaba ahí también en la oficina. Y este otro señor me dice, mire, yo no tengo la certeza, pero que alguien me ha hablado, que alguien ha dejado una credencial en la policía local. Y pues nada, yo me acerco a la policía local y era la mía credencial. Sí, sí. Causalidades. Pasan muchas cosas en el camino de Santiago. Siempre digo que el ser humano contemporáneo vivimos demasiado cerrados sobre nosotros mismos, aunque parezca lo contrario. Demasiado ego. Hay mucho yoísmo en la sociedad. Y en el camino de Santiago precisamente lo que se descubre es que el ser humano es más de lo que se ve. Somos más que un cuerpo físico. Sí. Somos sentimientos, somos psicología, pero somos también espiritualidad. Cuando hablo de espiritualidad me refiero a los valores humanos más profundamente hermosos, como puedan ser el amor, la bondad, la amistad, la justicia, la paz, la honradez, la compasión, la solidaridad.
Y eso en el Camino de Santiago se siente mucho. Es como que ampliamos o abrimos la antena parabólica para poder recibir mensajes que están ahí, pero que habitualmente en nuestra sociedad no los sentimos, porque estamos demasiado metidos en nuestras historias. Y el Camino de Santiago tiene ese efecto purgativo, transformador, que de repente abre en ti una especie de puerta hacia un mundo de trascendencia y descubres que hay muchas cosas buenas que te rodean, pero que también están dentro de ti. Por eso el Camino de Santiago es, sobre todo, es una experiencia de transformación personal, donde el ser humano descubre lo mejor de la vida y una vez que descubres el elixir de la eterna juventud, lo más hermoso, te quedas con ello. Por eso luego hay peregrinos también y peregrinas que cuando llegan a Santiago en alguna ocasión me lo han dicho, ¿y ahora qué? He vivido algo tan precioso, tan intenso. El camino es duro físicamente, psicológicamente, pero es tan liberador que hay peregrinos y peregrinas que tienen, en cierto modo, temor a volver a sus casas nuevamente, porque allí se van a encontrar con aquello que dejaron y que probablemente ya no les gusta o no lo ven de la misma manera. Siempre les digo dos cosas, que es una, piensa que lo que has vivido en el camino es real, está en ti. Tú eres capaz de generar esos sentimientos y esos gestos tan positivos, tan solidarios que has hecho. Piensa que la vida es el camino auténtico, entonces lleva esa actitud de peregrinación del camino a tu camino de vida cotidiano. Haz el bien, cuanto más mejor, no lo dudes. Ese es el auténtico camino de humanización y también de plenitud, de felicidad. Me han contado, tengo tantas historias que contar, porque son ya muchos años vinculado al camino. Tengo el privilegio de haber sido peregrino, de haber sido y seguir siendo, en cierto modo, hospitalero. Por tanto, he estado junto a peregrinos y peregrinas a lo largo de los últimos muchísimos años. Entonces, tengo ese privilegio de conocer, de saber, de escuchar lo que estas personas me cuentan. Y cada peregrino es un mundo, cada uno tiene sus propias del común. Al final descubres que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y esto independientemente de dónde seas. Sí. Siempre digo que he visto heridas en los pies de peregrinos y peregrinas de distintos lugares del mundo. Y esas heridas se parecen mucho. Y el color de la sangre, de momento, no he visto sangre azul, es todo de color rojo. Y el cansancio, el sufrimiento, la tristeza, la alegría, el gozo, el amor, todo eso es universal. Por eso el Camino de Santiago es una universidad. Y ya digo, son tantas experiencias que podría contar, que podríamos estar horas realmente Sí, hablando hablando. de tanto bueno, hermoso que vive la persona que realiza esta experiencia de la peregrinación a Santiago. Déjame contarte una que no pasó conmigo, no fue alguien que me la ha contado y que viene en el sentido de hablarnos de Ocebreiro y de la iglesia de Santa María Real. Esto pasó con un peregrino brasileño, amigo mío, y él estaba haciendo su primer camino en 2010. Y él lo estaba pasando, en la subida hasta Ocebreiro lo estaba pasando fatal. Y psicológicamente también no se encontraba muy bien. Y él me cuenta que ha entrado en la iglesia de Santa María Real y estado ahí rezando un poco, pero él siente que hay alguna cosa que no lo deja salir, no lo deja salir de la iglesia, no lo deja salir. Y él intenta y no sale, no sale. Y poco después se aproxima, perdóname, pero yo no conozco Sobrero. Aún no he tenido la oportunidad de hacer el camino francés, pero muy temprano lo haré. Y él me cuenta que se aproxima ahí de una zona donde está la Biblia. Pues Sí, la Biblia, la Biblia Sagrada, estaba abierta en el libro de Esther, del primer mandamiento. Pues el nombre de su mujer es Esther.
Ujú. Pues esto, no hay más que decir. Y vamos a hablar un poco de lo que es o Cebreiro para el Camino de Santiago. Ocebreiro es un pueblo pequeño. Somos más o menos 15 habitantes, pero sin embargo es una aldea universal, porque aquí en la época de mayor frecuencia de peregrinos, primavera, verano, es frecuente que tengamos de noche a dormir en el pueblo 130 a 140 peregrinos, o sea que realmente se desborda la población de la aldea, lo multiplicamos por mucho. Y es muy hermoso porque es un lugar donde no hay muchas distracciones, estamos rodeados de montañas, estamos en una montaña, es un lugar paisajísticamente muy hermoso. La montaña es siempre estar en lo alto, cerca del cielo. Además, aquí hay muchos fenómenos naturales, climatológicos muy hermosos, el amanecer, el atardecer, la niebla, la nieve. Y es un lugar ya de por sí que atrae mucho. Está muy cuidado, es un conjunto histórico-artístico con unas casas, algunas que se conservan, muy antiguas, de cómo se vivía antiguamente aquí, son las llamadas payozas. Y el corazón de este pueblecito, sobre todo, es una iglesita muy pequeña, muy humilde, muy austera, fundada en el siglo IX, hace más de 1000 años. Sabemos que en el siglo XI aquí estaban los monjes benedictinos de Cluny, de la abadía de Saint-Giral de Aurillac, de Francia, y que los benedictinos estuvieron hasta el siglo XIX atendiendo esta capillita y atendiendo en un pequeño hospital a los peregrinos. Por tanto, hay una tradición jacobea que viene de lejos. De hecho, el Códice Calixtino, siglo XII, habla de este lugar como lugar de paso de peregrinos. Un santuario siempre es un lugar que invita a ir más allá de lo físico, de lo visual, de lo material. Y aquí sucede, aquí no hay distracciones posibles. Es como entrar en una gruta, una cueva, donde hay un toque histórico muy importante, más de 1000 años de historia, y de paso de peregrinos, y donde hay algo muy especial. Es como una puerta portacelli, una puerta que se abre hacia otra dimensión. Y es muy curioso, esto lo he oído a distintos peregrinos, porque hay peregrinos religiosos que aquí se sienten muy bien, peregrinos creyentes, es un santuario católico, cristiano, pero siempre digo que es el santuario del abrazo. Es un hogar para todos. Aquí todo el mundo es bien recibido. Por eso solemos tener el santuario abierto muchas horas. En la época de mayor afluencia de peregrinos tenemos el santuario abierto casi 11 horas al día, para que el peregrino en algún momento, quien quiera, pueda franquear esta puerta y sentir, simplemente sentir. Nosotros ofrecemos la acogida, la bendición para peregrinos, que si me lo permites luego al final os la daré, y la celebración también de la Eucaristía para los peregrinos por la tarde. Pero más allá de eso, el santuario es una puerta abierta. Y de hecho aquí entra gente de distintos conceptos religiosos, de ateos, agnósticos, etc. He vivido experiencias tales como las de que gente llora, se emociona mucho en el momento sobre todo de la bendición, e incluso gente que me ha llegado a decir abiertamente, no soy creyente, alguna persona me ha dicho, soy ateo, y estoy sintiendo aquí algo que no he sentido en mi vida, aquí dentro. Hay quien habla de energía y siempre digo, claro, la energía de todos estos siglos, la energía que traéis los peregrinos y que de alguna manera somos seres energéticos que transmitimos mucho. Todo eso tan bueno que traéis, aquí de alguna manera se queda impregnando estas piedras. Por eso es un lugar tan especial, en un sentido puramente humano, pero también en un sentido profundamente espiritual. Es el santuario de Santa María la Real, hay una imagen, una talla de Santa María la Real. Tenemos un altar, por cierto, es muy especial esto, porque cuando vine por aquí, para aquí, sabía que en el camino de Santiago, en los distintos caminos, todos los años muere alguna persona, por accidente, por infarto, y siempre he pensado qué duro tiene que ser para esta persona no haber llegado físicamente a Santiago y sobre todo qué duro tiene que ser para sus familiares cuando reciben la noticia. Y sé de familiares que han venido a hacer el Camino de Santiago por alguien que no ha podido hacerlo. Y de hecho aquí a veces nos aparecen peregrinos que hacen el camino por otra persona que ya se ha ido, que se ha muerto, e incluso nos traen cenizas.
traen las cenizas del ser querido para hacer el camino. Incluso aquí en nuestro cementerio parroquial depositamos algunas cenizas también de peregrinos. Esto es universal. Sufrimos, morimos. Todo el mundo lo entiende, aunque no hablemos la misma lengua, el mismo idioma. Y hemos creado o establecido sobre un altarcito que tenemos, muy sencillito, hay una pequeña imagen de Santiago Apóstol, patrono de peregrinos, está la imagen también de San Francisco, nuestro patrono peregrino, y de San Benito, porque los benedictinos estuvieron aquí tanto tiempo y queremos también recordarles, aunque ahora estemos los franciscanos, queremos ser también agradecidos con Elías Baliña, quien es tan importante en el Camino de Santiago, que fue párroco en esta iglesia, aquí está su sepulcro. Pues bien, justamente al pie de este altar está el sepulcro de Elías, el que revolucionó el camino en el siglo XX, el que volvió a abrir los caminos a través de su famosa flecha amarilla. Pues el caso es que en este altar hemos puesto una placa en donde pone a todos aquellos que caminan ya en la eternidad. Porque todos sabemos, conocemos, tenemos en nuestra familia, en nuestro grupo de amigos, gente que se nos va y todos nos acabaremos yendo a esa peregrinación de la eternidad. Y siempre les digo, están aquí, están contigo, caminan contigo. Y es muy llamativo. He oído a peregrinos y peregrinas de distintos lugares del mundo, de distintas religiones o conceptos filosóficos, decir que en el camino de Santiago sienten mucho la presencia espiritual de seres amados. En alguna ocasión, incluso una peregrina italiana me llegó a decir, curiosamente de inspiración budista, llegó a decirme, sin embargo, que ella sentía cómo Francisco de Asís la protegía en el camino de Santiago. Pues, Vuelvo a lo mismo, el camino de Santiago es un aquí y ahora físico, geográfico, pero va mucho más allá. sí. El concepto de eternidad existe en nuestro corazón, en nuestra mente. En matemáticas existe el signo del infinito. Ya está. Ya está, ya está. Caminemos, nos toca ahora transitar esta etapa de peregrinación en este mundo físico-material tan maravilloso y con tantas injusticias y tantas situaciones de sufrimiento. Luchemos pacíficamente, trabajemos como peregrinos en el mundo para crear una cultura, una civilización del amor, de la bondad, de la solidaridad, y veremos cómo así nuestra vida no será baldía o en balde, sino que dejaremos también nuestra simiente en el corazón de la humanidad. Pasemos por el mundo haciendo el bien, es la mejor manera de dar sentido a nuestra propia vida. Entonces, Ocebreiro es eso, un pueblecito con mucho encanto en lo alto de una montaña a 1300 metros de altitud. Justo aquí comienza Galicia. Galicia es la comunidad autónoma, cuya capital es Santiago de Compostela. Para mí es un honor estar aquí porque recibo a los peregrinos en mi tierra, dándoles la bienvenida, benvidos a Galicia. Y luego el santuario, insisto, es el corazón que da sentido también a esta pequeña población, porque es un lugar que no sabría ni siquiera cómo definir. Es una apertura, es sentirlo, es vivirlo, es que cada cual que venga aquí, ahí tiene la puerta abierta, que entre y que sienta. Yo te puedo decir el mismo de Santiago, de la Catedral de Santiago. Mira, yo no hay, hasta ahora que yo conozco, no hay ningún lugar en el mundo que yo sienta lo que siento estando mirando esta catedral. No hay. Uh-huh. Yo siento una paz que nunca en otro lugar de mi vida ha sentido. Y no sé, ya está, es como dices, ya está. Venga, vamos a hablar un poco de historia, porque es un área que también me encanta y que está enteramente vinculada al camino. Imagínate que tuvieras la oportunidad de cenar y entrevistar un personaje histórico del camino. ¿Con quién lo harías? Francisco de Asís. Te puedo decir el mío. Claro. Diego Gelmírez. Ajá. Personaje Pero, histórico muy importante en la historia de Santiago. sí, pero mira, que no es tan bien visto como mucha gente puede pensar. O sea, sabes que yo soy de Braga, ¿no? Sí. Se llevó Entonces, las reliquias de entonces vuestros ya santos. sabes de qué estoy hablando, ¿no? Santa Susana, San Cucufate. San Silvestre y San Frutuoso.
Por eso es que hay la iglesia ahí de San Fortunio en Santiago. Y además creo, perdóname si me equivoco, creo que en el Parque de Alameda también hay una capilla de Santa Santa Susana. Susana, Santa Susana, ya, vale. sí. Es de la época de fundación, de la época de Selmírez. Genial. Venga, El Pío Latrocinio. nada más. No, mira, obviamente que para las gentes de Braga, yo acostumbro, y esto es una cuestión seria, pero yo acostumbro a hacer de broma, porque esto en la Edad Media no solamente pasó aquí, pasó Mm. en otros sitios tantos. O sea, que esto pasó, sí, que fue con prejuicio para Braga, sí, fue, pero es lo que hay. Pero esto también pasó en otros lugares del mundo, no solamente aquí. Ah, y yo acostumbro a hablar de esto con los peregrinos, porque yo tengo un poco de mágoa. Y te cuento por qué. A ver, aquí en Braga, poca gente conoce el camino. Hay camino, o sea, el camino pasa por Braga. El Ujú. camino histórico antiguo pasa por Braga. Hay 6 caminos, vamos a llamar así. Hay 5 rutas recoveas que pasan o empiezan en Braga, oficiales. Estoy hablando 4 oficiales, una no es oficiales, y además hay la Vía Mariana. O sea, estoy hablando Ujú. del camino Miñoto Ribeiro, el camino de la Geira y dos Arrieiros, el camino de Torres y la variante por Braga del camino portugués. Estos son 4 oficiales. Después hay el camino de la Reina Santa Isabel, que está ahí, pero aún no es oficial. Tampoco creo que algún día irá a ser. Y además tenemos también la Vía Mariana. Y no solamente por esto que te cuento, pero también por el Pío Latrocinio, por la historia de San Pedro de Rates, que quizás la conoces mejor que yo. Yo creo que Braga debería tener un poco más de importancia en lo que hablar del Camino de Santiago, ¿sabes? Ujú. Y tengo un poco de mago por eso. Sabes que fue San Pedro de Rates, ¿no? No, no sé. San Pedro de Rates fue el primer obispo de Braga. Pues mira, y esto lo leí, y esto entramos siempre en la parte de historias y leyendas. Esto fue yo que lo leí en un libro con más de 40 años de unos antiguos arzobispos de Braga. En ese libro cuenta la historia que San Pedro de Rates fue el primer obispo de Braga y fue mandado quedar aquí por Santiago, San Pedro de Rates, que era discípulo de Santiago, y que Santiago le mandó construir una iglesia para hacer crecer el cristianismo aquí en Braga. Ujú. Y que esa iglesia fue construida por encima de un antiguo templo romano dedicada a diosa Isis. Pues una cosa es cierta, la Catedral de Braga hoy en día está construida sobre un antiguo templo romano dedicado a la diosa Isis. Pero no entro tanto por ahí. Voy a entrar un poco más en lo que es la historia propiamente de San Pedro de Rates. San Pedro de Rates, que es un pueblo, no en el distrito de Braga, pero en el distrito de Porto, donde pasa el camino portugués. Tiene quizás el albergue más antiguo del camino portugués. Está en el pueblo de San Pedro de Rates. Y San Pedro de Rates, ¿cómo muere? San Pedro de Rates muere decapitado. Y su cuerpo, sus reliquias, sus cosas son descubiertas por un pescador de la povo de Barcín. Pescador ese que mientras pescaba en el mar, miraba siempre un monte
encima, en el arriba de un monte, una luz. Todos los días encontraba o miraba siempre la misma luz que estaba ahí. Y un día se acercó del monte y pues nada, descubrió el cuerpo de San Pedro Gates. ¿Encuentras parecencias con alguna historia? Claro, con el descubrimiento del sepulcro de Santiago con San Paio, San Fiz de Solobio, Pues sí, esto obispo estamos todos, Teodomiro. sí, esto está todo en la parte de leyenda. Pero yo creo que por estas cosas todas, yo creo que Braga podría tener un poco más de divulgación, un poco de más interés por lo que es el Sí, Camino de Santiago, por sí, todo sí, lo que envuelve, y no es todo, también la historia que no solamente con el camino que hace entre las dos ciudades. Ah, ujú, sí, sí. pues seguimos adelante. Una pregunta un poco más personal. ¿Cómo has descubierto ah, el carisma? ¿Cómo has descubierto el carisma con quien Dios te llamó? Pues en cierto modo ya lo he contado, Sí. a través primero de buscar un sentido para mi vida, siendo todavía un joven, con muchos ideales, sobre todo ideales en lo referido a la fraternidad universal, al sentido de justicia y compromiso con los más pobres. Y fueron los mismos pobres los que me llevaron hasta San Francisco, hasta el convento de San Francisco, donde años después además haría esta acogida de peregrinos, en mi ciudad natal. Con lo cual, bueno, conociendo también la figura de Francisco de Asís, leyendo mucho las biografías de la época, es uno de los personajes medievales posiblemente más conocidos, gracias a que hay muchas biografías. 2 años nada más después de su tránsito ya se había escrito al menos una biografía más o menos oficial de su vida. Entonces el conocimiento de este personaje, sintiéndome como muy vinculado emocionalmente, sintiéndolo como parte de mi vida o viendo que había, salvando las distancias históricas, mucha, mucha conexión, mucho feeling, pues fue lo que hizo finalmente que diera ese paso hacia la vida franciscana, que es un ideal precioso de vida a mi modo de ver. Es formar parte también de una familia universal, porque los franciscanos estamos creo que en más de 100 países y en 100 naciones distintas, por supuesto en Portugal, en Braga, en Monteoriol. Y en ese sentido, pues es también muy hermoso porque formas parte de una familia con gente, con personas, con frailes, no solamente frailes, porque la familia franciscana es mucho más amplia, las hermanas clarisas, los hermanos franciscanos también conventuales, capuchinos, la tercera orden regular, los terciarios franciscanos. Bueno, es una historia en ese sentido ya de por sí muy, muy, muy densa y también muy prolongada a lo largo del tiempo en la historia. Santa Isabel de Portugal, peregrina a Santiago, también era de la familia franciscana, de hecho fue amortajada con el hábito de clarisa. Las clarisas, en cierto modo, es como la versión femenina de los franciscanos. Por eso bueno, que me siento en ese sentido bendecido, honrado por pertenecer, por formar parte de esta historia, ser un eslabón más humilde, pequeño, en esta cadena histórica de gente que, bueno, que queremos vivir intensamente el Evangelio de Jesús, el mensaje profundo de amor y de espiritualidad. Y en mi caso, bueno, pues entre otras cosas, trato de plasmarlo en el Camino de Santiago, en la atención, en la acogida a los peregrinos y peregrinas de todo el mundo. Espectáculo. Déjame solo decirte que también en Barcelos hay una comunidad de franciscanos, pero en este Ujú. caso capuchinos. Y yo los conozco bien porque en 2019, antes de ir al camino, fue ahí que fue tener la bendición del peregrino ahí, ahí mismo con ellos. Y ha sido algo muy especial para mí, déjame decirte. Qué Ah, bueno. Fray Paco, estamos casi llegando al final, pero antes, dos últimas preguntas. Una no es una pregunta, es más, por favor, cuéntame un poco sobre alguna historia, algún milagro que está asociado al Cebreiro, por favor. Son muchos, muchos realmente. Me lo cuentan además aquí muchas personas.
Entre las experiencias vividas, pues una bueno, que recuerdo con especial cariño, fue subiendo una peregrina viniendo hacia aquí. Es una etapa dura de montaña, los últimos 9 kilómetros son de subida, montaña arriba, desde el Bierzo. Esta peregrina venía con mucho dolor en una pierna y ella tenía además el temor de que pudiera no llegar, sabía que había que subir mucho y tenía ciertamente miedo de poder tener que quedarse en medio de un monte, abandonada. Ella no es española, con lo cual pues tampoco tenía, digamos, facilidad para buscar a alguien aquí que pudiera en un momento dado socorrerla, que es algo que me gusta hacer, por cierto. De hecho, me declaro socorrista de peregrinos, en el sentido de que estoy aquí para ayudarles. Y en alguna ocasión ya he ayudado a algún peregrino yéndole a buscar en coche en un determinado momento porque no podía seguir. A veces doy incluso mi número de teléfono a peregrinos concretos que están solos para que sepan que si les pasa algo, que pueden llamarme o enviar un WhatsApp o el Facebook, lo que sea. Y recuerdo que esta peregrina venía subiendo, llegó al santuario, entró, nada más entrar en el santuario se emocionó mucho. Y en ese momento simplemente me acerqué y ella me pidió un abrazo y le di un abrazo. Estuvimos un momentito abrazados, luego ya se quedó en el pueblo, participó en la misa del peregrino y luego ya me contó, pasado el tiempo, su historia. Y había sido esto, subiendo, sufriendo, creía que no iba a poder llegar. En ese momento sintió la necesidad de un abrazo de su madre, pero su madre estaba a miles de kilómetros de aquí. La llamó por teléfono, habló con ella. Entonces, después de colgar el teléfono, fue una sensación extraña, porque por una parte acababa de hablar con su madre, pero su madre no estaba ahí para darle un abrazo. Y ella luego me contaba que había sufrido mucho, que creía que no iba a poder llegar, que ella sintió en su corazón que necesitaba un abrazo y de repente apareció alguien que le dio un abrazo. Y ella entendía que era el abrazo que se le enviaba a su madre desde su país de origen, que Dios lo había hecho posible en el sentido de que había buscado a alguien que estuviera ahí para ofrecer ese abrazo. Y así muchas veces, porque esto lo hago habitualmente, con lo cual el abrazo es sanador. Es una de las muchas experiencias, pero me pareció una experiencia en ese sentido muy hermoso, de lo necesitados que estamos a veces y qué hermoso es que siempre encontremos a alguien que en un momento dado, la providencia lo hace posible, te pueda ofrecer ese abrazo. Sí, hermosísimo, déjame decirte. Venga, mira, una última pregunta. ¿Qué le dirías a un peregrino que va a hacer el camino por primera vez? Que no lo conciba de ninguna manera, simplemente que, bueno, que sí que sepa lo que es el Camino de Santiago, porque a veces también sucede esto, vienen sin saber algunas personas muy bien lo que sepan que es un esfuerzo físico, que sepan que van a necesitar un mínimo, no mucho, en una mochila lo poquito sobra, poquita cosa, pero sobre todo que vengan con el corazón abierto y la mente abierta. El camino te va a sorprender porque vas a descubrir que el camino en realidad va por dentro. Trae la motivación que quieras, pero el camino te la va a transformar, la va a cambiar. Vive, siente, experimenta cada momento, cada paso, aunque duela. Es la experiencia de tu vida. Es más que un viaje, Mucho es más. más que una peregrinación. No es ir de un lugar físico geográfico a otro. Es una experiencia interior. Pues, Fray Paco, llegamos al final. No tengo palabras para describir lo que pasó aquí. Muchísimas gracias, en serio. Solo lo te puedo decir. Y que muy temprano me acercaré de ahí y podemos hablar personalmente sobre algo que nos une. Muchísimas gracias. Quiero ofrecerte la bendición de los peregrinos. Obrigado. Sí, por favor. Que el amor sea luz de esperanza en tu caminar. Que la paz sobreabunde en tu corazón. Que la bondad sea tu huella en esta vida. Que la fe te afiance frente al misterio de la vida. Y que llegado el momento de alcanzar la meta, el amor, Dios, te abrace eternamente. Sé feliz y haz felices a los demás. Ultreia Suseia, ánimo hacia adelante y hacia el cielo. Bon camino. Amén.